Vamos a comenzar el capítulo 5 de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y en este capítulo 5, bueno, vamos a ver el mensaje que le está enviando el apóstol San Pablo a los Gálatas, y las instrucciones que le da, y las enseñanzas que le da. Esas enseñanzas que se escribieron en aquel tiempo, entendemos que el autor de la palabra es Dios, el que la inspira en Pablo es Dios. Entonces lo tenemos a Pablo como el autor de esta, lo tenemos a Pablo como el escritor de esta palabra, y el autor es Dios, porque Dios lo inspira para que escriba a la iglesia de Galacia. Pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tenemos entendido que estamos compartiendo la palabra de Dios, y es el apóstol San Pablo enseñando, guiando, como nos enseña hoy día la palabra, la cual estamos compartiendo. Entonces le dice: estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Siempre hay que entender esto. Cuando se habla de libertad, muchos por allí no entienden la libertad. Libertad en Cristo Jesús es ya no vivir conforme a lo que hacíamos antes, sino vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, vivir haciendo la palabra que aprendemos, porque la palabra la vamos aprendiendo poco a poco, y es eso lo que nosotros debemos entender, ¿sí? Que poco a poco vamos aprendiendo, vamos enseñando a otros también lo que hemos aprendido, porque dice la palabra: dad de gracia lo que has recibido de gracia, lo que has recibido de Dios, dáselo a otros. Y bueno, entonces nos dice el apóstol San Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque si nosotros volvemos a hacer lo que antiguamente hacíamos, es de la libertad volver a la esclavitud. De la libertad en Cristo Jesús es volverse a complacer al diablo. Porque cuando hacemos las cosas cuando hacemos las cosas que Dios nos manda y no las hacemos, volvemos a la esclavitud y volvemos a hacer las cosas que al diablo le agrada, y lógicamente se terminan las bendiciones, se termina todo aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea que estaba diciendo, bueno, si ustedes quieren vivir a los hombres con los ritos que antiguamente tenían y cumplían como judíos, bueno, en realidad, si ya están en Cristo Jesús, de nada sirve la circuncisión. De nada sirve cumplir con ese rito, porque no es lo que Jesucristo manda. Eso era para el tiempo en que se vivía conforme a la ley, ¿sí? Así que dice el apóstol: y otra vez
testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea que el que es judío y que entró en el Evangelio, pero quiere seguir cumpliendo con lo que se hacía en la ley, si quiere seguir haciendo las mismas obras que hacía durante la ley, en realidad de nada le sirve vivir en Cristo, porque no le está agradando a Él. Sino dice que está obligado a guardar la ley y seguir siendo judío, pero nada tiene que ver con el Evangelio, porque con Jesucristo termina toda la ley y comenzamos una época de libertad en Cristo Jesús, ¿sí? Cumpliendo los mandamientos conforme a lo que la palabra nos indica. Así que dice la palabra: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bueno, el que cumple con la ley se ha desligado de Jesucristo. Ya no tiene nada que ver con Jesucristo y dice: de la gracia ha caído. Ya terminó de nuevo con lo que había conocido, con haber recibido a Jesucristo, posiblemente se bautizó también. ¿Y de qué le sirve si vuelve atrás? Si vuelve al camino antiguo, si vuelve a tener como padre al diablo. Dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Cuando se habla de la justicia, la única justicia verdadera es la palabra de Dios, donde habla de la justicia de Dios. Cuando nosotros predicamos, estamos hablando sobre la justicia de Dios, sobre lo que Él va a hacer, y que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la obligación de advertir a otros, ¿sí? De decirle las cosas que están bien y las cosas que están mal. Somos nosotros como las señales en el camino para cada persona. Cuando una persona toma un camino, somos nosotros los indicados de decirle: cuidado, porque este camino tiene fin, y este camino tiene un fin pero malo. Somos nosotros los encargados de decir: mira, este camino te lleva a un precipicio, a un abismo, donde ya no vas a poder regresar. Entonces, somos como las personas somos como aquellas señales que hay en el camino, que nos va indicando lo que nos espera más adelante. A eso nos ha llamado el Señor, a aprender y a cuidar a otros y advertirles sobre el camino que llevan. Cuando es malo, decirle: es malo, más allá de que pueda ser insultado o lo que sea, pero nos ha mandado Dios a advertir a las personas que un día Dios va a desatar su ira en esta tierra, y desde ese momento ya no va a haber vuelta atrás. Como cuando morimos y vamos ante la presencia de Dios, ya no hay nada más para hacer. Ya no queda nada más para hacer. Ya queda el juicio de Dios nada más. No podemos hacer absolutamente nada, ya no nos podemos arrepentir. Nos toca ahora en este tiempo arrepentirnos y decir: bueno, Padre, quiero ponerme a cuenta contigo, quiero aprender de tu justicia y, si es posible, también enseñarle a otros. Ahora dice la palabra: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra
por el amor. O sea que, más allá de que sea judío o no sea judío, se circuncidó, no se incircuncidó, ya no tiene nada que ver en el tiempo de gracia que comenzó con Jesucristo en esta tierra. La época de gracia ya no es como antiguamente se tenía que cumplir ciertas reglas, como hoy día tenemos que cumplir las reglas de tránsito o las reglas para convivir con otras personas, sino que hoy día es algo por amor. Creemos en Jesucristo, recibimos el amor de Jesucristo y también damos el amor de Jesucristo. Así que ya no es algo que tenemos que cumplir ciertas reglas como de tránsito, sino que tenemos que vivir por fe, creyendo que Jesucristo murió por mí y por mis faltas. Y ya están pagadas, y ahora me toca vivir bien, y me toca recibir y disfrutar lo que Dios ha hecho por mí a través de Jesucristo. Fíjese la palabra como dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El apóstol San Pablo le está diciendo, bueno, ustedes estaban bien en el Evangelio. Ustedes estaban en una carrera la cual la estaban corriendo bien. Ahora les pregunta el apóstol San Pablo a los Gálatas, como nos pregunta hoy día a nosotros cuando también tenemos falta, nos pregunta a Dios, ¿quién nos estorbó para que ya no corriéramos bien? Para que ya no corriéramos legalmente, inclusive para que ya directamente no corriéramos, absolutamente. ¿Quién se puso en nuestro camino? ¿Quién se atravesó en nuestro camino para que dejáramos de obedecer a Dios y para que dejáramos de seguir a Cristo y para que dejáramos de cumplir sus mandamientos? ¿Quién nos estorbó? ¿Quién se cruzó en el camino? ¿Quién nos hizo el daño para retroceder? Eso es lo que el apóstol San Pablo pregunta a la iglesia ya en Galacia y pregunta Dios hoy día, en este momento, a cada uno de nosotros. Esta persuasión no procede de aquel que los ha llamado. O sea que esto que está sucediendo no es algo que Dios envió, no es algo que Dios programó, dice la palabra. Un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando dice el apóstol San Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa, esto quiere decir que una persona que no esté bien en las cosas del Señor, por ejemplo, en una iglesia, y que comience ya a ponerse en manos del enemigo en vez de en manos del Señor, comienza a ser como la levadura, que empieza a contaminar toda la masa y la inflama a toda la masa. Es como comúnmente nosotros conocemos cuando una manzana en un cajón de manzanas está podrida, esa manzana comienza a podrir a las demás. Entonces, él está diciendo, una manzana pudre a todas las manzanas. Eso sucede en las iglesias. Una persona que no está bien espiritualmente comienza a contaminar a otras personas espiritualmente, pero ya no influyendo con el Espíritu de Dios, sino influyendo sobre otros con el espíritu del enemigo.
Y esto es lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. O sea que cualquier persona que es objeto de división en una iglesia, que es objeto de ser usado por el enemigo para ocasionar daño en la iglesia, dice aquí la palabra, más el que está perturbando llevará la sentencia, quien quiera que sea. O sea que nadie se va a escapar de una sentencia de Dios, sea quien sea el grado o lo que tenga, lo mismo será sentenciado. Dice acá la palabra, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? Ahora, dice él, si yo estoy predicando la circuncisión, si sigo predicando con los ritos del judaísmo, ¿por qué estoy siendo perseguido todavía? ¿Sí? Realmente, si estoy predicando lo que a la gente le gusta, no voy a tener persecución. Si estoy predicando para el agrado de las personas y no la voluntad de Dios, no voy a ser perseguido. Nadie me va a molestar por decir que las obras del diablo son buenas. Ahora, cuando yo digo que las obras del diablo son malas, muchos me van a perseguir porque voy a estar inclinado hacia las cosas espirituales del Señor. Y aquellos que tengan el espíritu que no es del Señor van a estar en contra mía, porque yo tengo el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea que, si vine a predicar un día, conforme a lo que yo hacía en la antigua iglesia, o si yo vengo a predicar lo que hacía en la iglesia romana, en realidad yo no estoy ocasionándole ningún tropiezo a ninguna persona. O sea, estoy predicando mal, estoy predicando lo que se llamaría en esta carta, predicando otro evangelio, no el evangelio del Señor, un evangelio mío, un evangelio de hombres, ¿sí? O sea que, en pocas palabras, no vendría a ser nada el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá, dice, se mutilasen los que os perturban. Está diciendo, bueno, como el circuncidarse significaba en los hombres cortar el prepucio de los hombres, así lo mandaba Dios en la ley, dice, bueno, en todo caso, aquellos que se están circuncidando, que también se corten todo y chao. Y se termina la historia, dice el Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. O sea que no has sido llamado a cumplir ritos, los ritos que conocías antes, las cosas que hacías antes, los lugares que concurrías como curanderos, brujos o hechiceros.
los lugares como aquellos de el Gaucho Gil, la difunta Correa, qué sé yo, cuántas cosas. Ya eso no tenés que hacerlo. De esas cosas habla aquí la palabra. No volvás a hacer lo mismo. No volvás a poner fotos de los difuntos y le prendás velas y les pidas y les orás, ¿sí? Y te pongas a orar. ¿Por qué? Porque eso ya no va para un cristiano. Lo que tiene que hacer un cristiano es arrodillarse en cualquier lugar y pedirle a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma de vivir y de llegar a Dios. No podemos llegar a Dios a través de ritos, a través de pedirle a los muertos, a través de pedirle a las estatuas, porque de nada va a servir en beneficio de nuestra vida, sino por el contrario que va a servir para destrucción de nuestras vidas. Y es eso lo que nosotros debemos enseñar a otro, que es para dañar la vida. Entonces dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amaréis o amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la iglesia, y bueno, por ahí vemos que hay algunos que son muy espirituales, otros que son más tranquilos, que no demuestran nada. Pero no se trata el demostrar o no demostrar. Se trata la relación que cada uno de nosotros tenemos con el Señor, y depende de cómo lo hemos tomado nosotros. Como Señor todos los días, o como Señor de lunes a viernes, que algunos dicen, bueno, llegó el viernes a la noche y es tiempo de tomar, tiempo de adulterar, tiempo de parrandear. No es así el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. El señorío de Jesucristo en nuestras vidas es todos los días, de lunes a lunes, 24 horas. Ahora, depende de nosotros que el Señor pueda enseñorearse de nuestras vidas. ¿Sí? Depende de nosotros, del tiempo que le demos y los momentos que le demos. Porque por ahí hay momentos en que la persona dice, bueno, me voy a tomar unas vacaciones espirituales, unas horas o unos días, y dejamos el señorío de Cristo por un lado y comenzamos a señorearnos nosotros mismos de nuestra vida como lo hacíamos antiguamente. Entonces ya así no es lo mismo, porque siempre miramos que unos reciben bendición y otros no reciben bendición estando en la iglesia y al mismo tiempo. ¿Y cómo es posible que unos reciban bendición y otros no? Porque unos dejan que el Señor sea Señor todo el tiempo y otros dejan que el Señor sea Señor cierto tiempo.
Entonces ahí está la diferencia, ahí está la bendición, ahí está el favor de Dios que a veces necesitamos. Porque si estamos en el camino siguiendo a Cristo, sabemos que tenemos bendiciones y tenemos el favor de Dios. Y muchas veces pareciera que Dios está sordo. Pero hay que ver cómo está nuestro señorío primero, para saber si realmente tenemos derecho, por nuestro comportamiento espiritual, si tenemos derecho a recibir el favor de Dios. Ahora nos dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieran. O sea que siempre que vamos a querer hacer las cosas que Dios nos manda, siempre que hagamos las cosas que Dios nos manda, vamos a estar en el Espíritu, vamos a estar siendo unos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando no hagamos eso, vamos a estar en contra del Espíritu. Cuando estemos haciendo las obras de la carne, vamos a estar en contra del Espíritu de Dios y no esperemos tener el favor de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. O sea que, si estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, no hagas lo que antiguamente hacías cuando eras esclavo del diablo. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí volvemos a lo de siempre, en esta palabra, en esta carta, en este capítulo. Si practicamos la idolatría, si practicamos el adulterio, si practicamos la hechicería, si practicamos las orgías, la perversión, dice Dios que no vamos a entrar al reino de los cielos. Hay personas que van a la iglesia, principalmente los que cometen muchos pecados y quieren estar bien con Dios, les gusta ofrendar muchísimo, diezmar también. Y lo hacen creyendo que con eso se cortan los pecados, se terminan los pecados. El hombre en su, podríamos decir, en su necedad, porque no podría decir en la inocencia, sino en su necedad, en su forma de ser cabeza dura, piensa que puede engañar a Dios, porque no tiene en cuenta de quién es Dios, de la dimensión de Dios, de su sabiduría, de su omnipresencia, omnipotencia. No lo puede entender. Entonces piensa
que está tratando con un ser humano más, al cual lo puede engañar. Y realmente a Dios no lo podemos engañar. Más allá de que pongamos carita buena, una vocecita linda, buena, dulce, podemos engañar a las personas posiblemente, pero no vamos a engañar a Dios. Así que, si practica tales cosas como las que hemos hablado, realmente están sentenciados para el infierno, dice el Señor. Mas, el fruto del Espíritu comienza a describir acá el apóstol San Pablo. Lo que tiene que ver cuando sos una persona espiritual con el Espíritu del Padre. Dice acá cuáles son los frutos para que puedas ver quién es realmente esa persona. Puedes decir, bueno, quiero saber si es cristiano o no es cristiano, si es de Dios o no es de Dios. Entonces, comenzás a preguntarte cada uno de las cosas que dice acá. Y dice, bueno, más el fruto del Espíritu es amor. O sea que la persona cristiana tiene que tener amor. Tiene que tener gozo, que es lo que cuesta mucho en estos tiempos tener gozo. Tiene que tener paz. Tiene que tener paciencia. Tiene que tener longanimidad. Tiene que tener bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa esto? Si vos tenés esos frutos del Espíritu, ¿quién puede realmente criticarte? ¿Quién puede decir algo malo de vos? Nadie, ni Dios, no te va a decir nada. Pero eso es una de las cosas que a nosotros nos cuesta, que es el tener todos estos frutos del Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros, envidiándonos unos a otros. Así que si nosotros estamos en el Espíritu, dice que no nos enojemos unos con otros, no nos envidiemos unos con otros, no nos irritemos unos con otros, no nos peleemos, ¿sí? Sino que tratemos de tener amistad, tratemos de tener bondad, mansedumbre, benignidad, templanza, paz, gozo, todos los frutos del Espíritu. Hermanos, entiendo que esta es una palabra hermosa. Hermosas son las cartas del apóstol San Pablo cuando nos enseña, ¿sí?, a cada uno de nosotros, que son cartas para la doctrina, para saber cómo tenemos que conducirnos en el Evangelio. Hermanos, es hermoso compartir esta palabra. Espero que haya sido de bendición para ustedes, y lo es para mí. El solamente hablar de ella y predicar ya es una bendición para mí, es un gozo realmente. Posiblemente a lo mejor me veo un poco serio, pero no lo soy. Nada más que me introduzco en la palabra de Dios y me olvido de muchas cosas, y a lo mejor por eso me pongo un poco serio, pero en realidad no es que sea serio,
sino que es porque me estoy meditando sobre la palabra y siento algo muy lindo. He predicado esta palabra, he hablado de esta palabra para compartirla con otros. Espero que sea de bendición. Lo hago solamente por amor al Señor y por amor a aquellos que la quieren escuchar, la quieren atesorar y quieren enterarse de algunas cosas más que hay sobre la palabra, ¿sí? Yo le digo a cada uno de aquellos que me están escuchando, hermanos, hermanas, amigos y amigas que están escuchando y están viendo este video, si quieren recibir a Jesucristo y quieren hacer las obras del Espíritu, como hemos hablado ahora, yo les pediría que hicieran una oración conmigo para recibir a Jesucristo en su corazón, y de allí en adelante va a comenzar a fluir en ustedes el Espíritu y los frutos del Espíritu, y van a poder acercarse más a Dios y compartir con otras personas el amor de Dios. Uno hace esto por el amor a Dios, ¿sí? Porque uno ha recibido demasiado y es bueno que uno devuelva una pequeñez comparado con todo lo que uno ha recibido de Dios. Jamás vamos a poder devolverle a Dios todo, nada directamente, porque sobre todo Él ha sido bueno en darnos la salvación, algo que no podemos comprar, pero sí podemos recibir por gracia. Y por esta misma gracia podés entrar y ser adoptado como hijo de Dios, haciendo una oración que yo te voy a hacer en este momento, y voy a hablar yo y vos vas a repetirla. Cierra tus ojos, pone la mano derecha en tu corazón y decí: Padre Celestial, ahora renuncio a todo mi pasado, renuncio a toda idolatría, a todo bautismo romano. Recibo a Jesucristo, lo siento en mi corazón y lo confieso con mi boca. Jesucristo es el Señor. Padre bendito, Padre amado, anota mi nombre en el libro de la vida y envía tu Espíritu Santo a morar en mi vida. Gracias por esta reconciliación, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy por poder estar en esta gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos y hermanas, les invito a que puedan participar, escuchar o ver el capítulo 6, el último capítulo de la carta a los Gálatas, en compartiendo la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto, ¿sí?